Pasamos al segundo camino de los 48. Este es un camino que ustedes van a reconocer, hemos usado varias veces antes. Se llama Shmiat Aozen. Nuevamente ustedes debiesen saber. Muchas gracias. No, gracias. Estoy okay. ¿Quieren que los pase para allá? ¿Ya tienen? Bueno, un impuesto entonces. La Mishnah en Avot, ¿sí? No es Mishnah, pero ahí está en el sexto capítulo, la sexta Mishnah, estamos estudiándola. Segundo de los 48 caminos de adquisición de la Torá. El primero fue, ¿alguien se acuerda? Por favor, acuérdense. ¿Cuál fue el primer camino? No, sin cuadernos. Son 48 caminos. No. Estudio, muy bien, estudio. Eso pasa por cortar los estudios aquí. Perdón, ¿sabe qué? El último Shibur hicimos esto completo, terminamos, hicimos un bloque completo, así que eso no me lo puede decir. Esta vez Dafka no me lo puede decir. Puede ser que en otras clases sí, te hemos cortado, lo que sea, pero... No es todo el tema completo, es una parte. Uno de 48. Y sí, bueno, no vamos a pasar los 48 caminos en una vez porque no terminamos más. El segundo. Estamos haciendo Pirkei Avot en dos bloques separados. Uno es Pirkei Avot como Pirkei Avot, estudio la Mishnah de Avot. Y lo otro es el estudio de los 48 caminos, que es la sexta Mishnah, la sexta Beraita del sexto capítulo de Avot. Es otra cosa, ¿ok? ¿Estamos? Bien, estamos todos aquí. ¿De qué se trataba el estudio? ¿Se acuerdan? Rápidamente, muy rápido. Lo más rápido que puedan. No era eso. No, sí, lo he dicho y lo vamos a decir de nuevo, pero no es lo que se trata de estudiar. ¿Qué es lo que era el concepto de estudio? No superficialmente, ok. Eso es el camino de Yadut. Eso es como grande. ¿Está todo bien? ¿Ah? Interiorizarlo también. Hay que hacerlo sistemáticamente y permanentemente. Hay que hacerlo siempre, permanente y constante. ¿Se acuerdan? Siempre, permanente y constante. Siempre significa no perder el tiempo. Permanentemente, todo el tiempo, que no es lo mismo. Tenemos que hacerlo todos los días, durante todo el día, y hay que hacerlo coherentemente. Cada vez estudiar de nuevo las mismas cosas, repetir, para poder ir profundizando sobre las cosas que nos interesan. ¿Por qué lo hacíamos? Ella estaba hablando primero, perdón. Usted estaba hablando primero. ¿Por qué hacemos constantemente? No, porque era importante que estudiemos. ¿Qué pasa si no estudiamos? Sí, dígame. Porque nosotros tenemos la tendencia a olvidarnos las cosas. Eso es por eso repetir. Muy bien. Repasar de nuevo y tener la información presente. Ok. Para convertirnos en buenas personas. No. No, es para profundizar. Para tener sabiduría. Es cierto, para profundizar y para permanecer conscientes de las cosas, eso es cierto, pero estudiamos para vivir una buena vida. Para eso uno tiene que estudiar, porque tiene que aprender a vivir bien. Eso fue lo que dijimos la semana pasada. Y el cómo era que ustedes van a tomar una decisión durante esta semana. ¿Se acuerdan? 5 minutitos. ¿Se acuerdan de eso, no? Al final de la última clase. Ok, pasemos a la próxima, al próximo grupo. Ok. Shmiat Ozen. En el Lashon de Jajamim hemos dicho, los Jajamim cuando dicen algo lo dicen exactamente como lo quieren decir. Eso es tanto más válido cuando estamos hablando de Rabbi Meir.
Rabbi Meir es el autor de esta Beraitá. Él escribió esto. Y dijo que hay el segundo nivel, y van a ver que son niveles constructivos. Es decir, una vez que uno hace el primero, necesita el segundo requiere el tercero, y el tercero al cuarto, y así sucesivamente. Y son en bloques que van a ser unos construidos sobre otros. 48 caminos en el fondo son casi 49, y la idea son 7 sobre 7. 7 veces se repite, hay una ciclicidad. Hay un tema interesante, como si ustedes lo piensan, no lo vamos a estudiar dentro de lo que estamos estudiando, pero se los dejo planteado para cuando termine el ciclo, van a poder hacer un repaso y decir, como tiene un sentido, es como una especie de espiral en este tema. Así que Rabbi Meir cuando habla no se equivoca y no dice palabras de más y no las dice mal. Seguro. Así que cuando dijo Shmiata Ozen, quiso decir Shmiata Ozen. ¿Qué significa Shmiata Ozen? Literalmente. Estamos en el primer paso, ¿sí? ¿Qué es lo que significaba? Segundo, ¿qué es lo que significa literalmente? No. Escuchar con las orejas. La escucha de la oreja. Escuchar de oreja. ¿No? Escuchar de oreja. Es muy raro. Es una smihut, ¿se acuerdan? Hemos hablado ya como en 4 clases distintas de la smihut. Tenemos sustantivo, otro sustantivo, en hebreo están los dos juntos, tenemos un sustantivo compuesto. Y el sustantivo compuesto se construye con esto de lo otro. ¿Mejor? Shmiá es la audición. La escucha o la audición. Ozen es un oído. Así que Shmiat Ozen es la audición del oído o la escucha del oído. ¿Ven? ¿Cómo lo hubiesen dicho ustedes? Tercer paso. Shmiat. ¿Para qué poner el Ozen? ¿Sí? Evidentemente, cuando uno escucha con el oído. Así, ¿para qué decir escucha del oído? Entonces, cuarto paso, ¿cuál era? ¿Por qué lo dijo así? ¿Por qué el Tana, por qué Rabbi Meir, cuando escribió esta Beraitá, les voy a pedir que por favor dejen de lado los celulares, porque a mí me pone un poco nervioso. ¿Por qué Rabbi Meir, cuando escribió, no dijo simplemente Bishmiá? Punto. Que diga, escucha profundamente. Tishma be'omek. Shmi'a amuka. No, ¿qué se les ocurre? Les voy a contar, existe una técnica de estudio que se llama diuk. Diuk, no sé, ¿ok? Es una precisión en el lenguaje. Un diuk viene de la palabra ledayek, ¿sí? el mismo shoresh, la misma raíz etimológica, ledayek, que es precisar. Un diuk, cuando uno dice bidiuk, ¿sí? cuando uno contesta, cuando probablemente profesores aquí o profesoras aquí les han dicho bidiuk, que es lo que yo quería decir. La cabana es, la intención es decir, es exacto lo que yo quería decir. Diuk. Be diuk, con precisión lo que yo quería decir. Eso es lo que uno está diciendo. ¿Okay? ¿Qué es lo que es una precisión? Significa que, sobre todo en el lenguaje de los Tanaín y para atrás, si el texto dice una cosa, viene a decir dos cosas al mismo tiempo. Dice aquello que dice y aquello que no dice quiere decir que no. Es decir, si dijo A y no A. Por ejemplo, si dice son 3 cosas, lo hemos escuchado ya en 2 Mishnayot en Avot, ¿sí? Y empieza que son 3 y 4 no son y 2 tampoco. Son 3. No quiso decir son 3 y podría ser que fueran más. No. Si dice 3, son 3. No hay más.
Es una precisión. ¿Ok? Si yo digo, por ejemplo, en el pasuk en Parashat Vayeshev, cuando los hermanos están vendiendo a Yosef, justo antes del proceso de la venta, lo tiraron a un pozo, el pasuk dice, a un pozo seco que no tiene agua. Shema, los pozos secos no tienen agua. ¿Mejor? ¿Han escuchado hablar de eso? Que cuando los pozos secos no tienen agua. Entonces Rashi pregunta, Tishma, ¿para qué me dice que no tiene agua? Entonces Rashi dice, porque agua no tiene, pero otras cosas sí tiene. Alacranes, tiene serpientes, tiene arañas, y hay algo importante que me quiere decir eso. ¿Okay? Él está para allá, Bliner, quizás hacemos algún comentario, pero el punto fundamental aquí es que Rashi está sacando una precisión en el lenguaje. Si la Torá dijo, un pozo seco que no tiene agua, el hecho que no tiene agua me viene a explicar que agua es lo que no tiene. Otras cosas sí tiene. Esa es una precisión lingüística. ¿Okay? Bibiuk. Eso es justamente lo para donde estaba yendo. Excelente. Cuando yo escucho, puedo escuchar con el oído o con alguna otra cosa. Es una buena pregunta, ¿no? Ella está preguntando. No puedo escuchar con la nariz, con la boca. Al final todo viene por el aparato auditivo. Al final puede entrar por la boca, puede entrar por la nariz el sonido, pero da lo mismo. Llega ¿cómo se llama? Los huesitos esos, ¿cómo se llama? El yunque, el martillo, el tímpano y todo esos cuentos. ¿Se acuerdan de eso? El caracol auditivo, los pelitos, eso y todo lo demás. Excelente. Es lo que está diciendo Rabbi Meir. ¿Entendieron? Cuando uno escucha, ¿quiere decirlo usted de nuevo? Por favor. Aquí se puede ver. Lo que vino a decir Rabbi Meir es, uno puede escuchar de muchas formas distintas, pero cuando uno escucha, tiene que escuchar. No dedicarse a inventar lo que el otro dice. ¿Ok? Uno tiende a tener argumentos en la cabeza que le vienen a explicar lo que el otro dice y uno no está escuchando lo que el otro dice. ¿Han escuchado eso? ¿Escucharon? Hoy en el mundo empresarial y psicológico se le llama escucha activa. Es un sistema de cómo escuchar, de forma que cuando yo escuche, esté escuchando. Porque si no, no estoy escuchando. Estoy haciéndome que hilo que escucho. Como si estuviese escuchando, pero en realidad no estoy escuchando a nadie. Pasa mucho que la gente discute y no se están escuchando. Yo diría que un porcentaje muy alto, quizás el 80-90% de las discusiones, pasan por, me dijo algo que yo creo que significa esto, y yo reclamo contra aquello que me dijo, que nunca me dijo, y el otro responde con lo que cree que yo le dije, que tampoco yo le dije, y ahí están embarcados en una discusión que no termina más. Probablemente han tenido alguna experiencia en su vida con ese tipo de discusiones. No que se repitan, digamos, pero esas cosas podrían pasarle a cualquiera. No interpretar. Aquí hay un punto fundamental y por esto es muy importante en términos de adquisición de Torah. Todos tenemos una visión del mundo, la tengamos clara o no. Sepamos cuál es o no, todo el mundo piensa la vida de alguna forma. Coherente, incoherentemente, no importa. Estamos pensando algo. Pues viene alguien, voy a dar un ejemplo que vi hace un par de días atrás, un video sobre una ley que está proponiendo Trump en Estados Unidos para disminuir impuestos. Y fueron a la Universidad de Yorktown en Washington e hicieron una encuesta a los alumnos de la universidad acerca de qué es lo que opinaban de la ley de Trump. Y todos empezaron a decir, no, esto es porquería, seguro que está pensando, son la gente
pudientes, la gente de clase baja y clase media, no van a tener ningún beneficio de esto, este tipo está loco, etcétera, etcétera. Lo dijeron en términos muy bonitos, pero eso es lo que estaban diciendo. Si va a decir algo Trump, dice una de las chicas, seguro que hay un gato escondido, seguro que está haciendo algo en contra del país. Entonces el entrevistador le dice, mira, hay este otro que es un senador de Estados Unidos que es de izquierda, del Partido Demócrata, presentó esta propuesta de ley y empieza a dar algunos de los temas dentro de la ley. Se van a disminuir, no sé, una pyme no puede pagar más de un 25% en impuestos, hay que descontar, hay que empezar a eliminar el impuesto al patrimonio cuando la persona muere, etcétera, distintos tipos de cosas. Y le dice, ¿qué opinas? Espectacular, buenísimo. Todo el mundo está de acuerdo, excelente, qué buenas ideas. Termina el entrevistador y le dice, ¿sabías que eso en realidad es lo que dice Trump? Este otro no propuso ninguna ley. Trump dijo esto. Están sorprendidos. ¿Por qué? No habían escuchado lo que Trump dijo. Está malo a priori. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a proyectar lo que nosotros creemos en lo que el otro dice. También puede pasar, pero voy a partir por este problema. ¿Okay? ¿Hasta aquí estamos claros? Ya se cambió un poco el aire de la sala, así que... Cuando uno escucha, tiene que escuchar sin una preconcepción de lo que el otro está diciendo. Este es un primer paso básico. Y para ello tengo que apagar todos mis pensamientos a priori. No tener perspectivas respecto de lo que el otro me va a decir. Uno de los más grandes problemas que hay cuando una persona aprende a estudiar Torah es que tiene que hacer este proceso. La gente tiende a leer en los textos cosas que los textos nunca dijeron. Se ponen aliados de algún mefaresh en particular y entonces toda la Torá dice lo que el mefaresh dice. Y cuando no, nadie sigue a ese mefaresh, así se me importa. Al que no está de acuerdo con el mefaresh que yo quiero. ¿Okay? Es muy complicado. Porque la Torá se tiene que estudiar sin una preconcepción. Porque mis preconcepciones tienden a estar equivocadas. Lo vamos a ver en la Mishnah de Avot la próxima semana, el día lunes. Stay tuned, como dicen los americanos. Quédense sintonizadas para ese capítulo. Entonces, el punto que estamos haciendo es el siguiente. Si yo quiero escuchar, tengo que escuchar lo que el otro dice, lo que me entra por el oído. Eso es lo que tengo que escuchar. ¿Este primer punto está claro? ¿No? ¿Sí? ¿Todas? Ahora, ¿qué significa escuchar? Ok. Esto creo que lo vimos hace como unas 8 clases atrás en alguna de las clases que estamos teniendo juntos. Cuando decimos Shema Israel, ¿qué significa? Escucha, entiende, acepta. ¿Cuál de las tres? Las tres. ¿Ninguna de las anteriores? ¿Cuál? No sabe, no responde. Las tres. ¿Cómo las tres? Porque la palabra escucha tiene varias connotaciones, tiene varias partes en el proceso. La primera es escuchar. Escucho lo que oigo, lo escucho. Escucho lo que... Y es una expresión en el lenguaje de la gente que estudia. Muchas veces dice, los americanos sobre todo dicen, I hear you, te escucho. La intención es decir, te entendí. ¿Sí? Entender es parte importante de escuchar. Pero eso significa que si yo tengo que entender lo que se pueden cerrar eso también si quieren, por favor. Prestar atención también, porque una vez le dice escucharme, y la persona te está escuchando, pero no te está prestando atención. Entonces, Correcto. vos le Muy decís, bien. escuchame. O sea, hay escuchar las palabras, hay prestar atención a las palabras,
hay entender las palabras, hay en asimilar las palabras, aceptar las palabras. Son todas partes del concepto de shmiá, de escucha. ¿Okay? Ahora, para que yo pueda hacer la mayor parte de eso, se requiere un concepto básico, que es poder entender las palabras. Y aquí va a sonar muy ridículo lo que voy a decir, pero normalmente la gente no tiene idea de lo que está escuchando. Y esto me lo han escuchado decir a mí en un par de clases, que es que cuando uno no sabe lo que dicen las palabras, lo que significan las palabras, ¿okay? Entonces no tiene idea de lo que le están diciendo. ¿Quién de ustedes, yo les digo, ustedes son libres? Por favor, levanten la mano la que se atreve a hacerme una definición clara de la palabra libertad. Usted estudió Derecho. Mesa. Y ninguno tiene la misma definición. Porque es una definición funcional, se llama. Pero eso es un tema lingüístico, nada que ver. El punto que quiero hacer es que si uno quiere decir que alguien es libre y no sabe lo que es la libertad, no está diciendo nada. Puede sonar precioso, pero no está diciendo nada. Y la gente compra cosas porque intuitivamente cree que entiende y no entiende nada de lo que le están diciendo. No he dicho nada respecto a la libertad, tampoco la definí. Pero no le puedo decir nada de la libertad sin definir de qué se trata. Hay una definición muy clara de la libertad. No sé si es el momento para poder plantearla, pero si quieren podemos hacerlo porque es una definición simple. El concepto de libertad es que toda persona tiene la capacidad de autodefinirse. Eso es la libertad. Toda persona se puede autodefinir. Lo que implica responsabilidad, que es el lado contrario de la libertad. Toda persona se puede autodefinir, por lo tanto lo que la persona es lo que decidió ser. Así que es responsable de lo que es. Es la responsabilidad. Ahora uno puede decidir, es de su decisión, porque por lo tanto es responsable de sus actos, porque es quien quiere ser. Porque es libre de ser quien quiere ser, es quien quiere ser. Y como es quien quiere ser, es responsable de ser quien es. ¿No? Mire, imagínese. Y eso no lo saqué del código, lo saqué de otro lado. Tiene 3.500 años esa definición. Un poquitito más. El libre albedrío es que uno siempre hace lo que quiere. Es una condición básica de la libertad. No puedo tener libre albedrío sin libertad. No puedo tener libertad sin libre albedrío. Y por lo tanto las tres cosas están relacionadas. Stay tuned. En algún momento conversaremos al respecto. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo no tengo una definición clara, funcional, que yo entienda, lo que me están diciendo es nada. Me están hablando en blanco. Bonito, pero en blanco. Así que si quiero escuchar, tengo que saber lo que la persona está diciendo palabra por palabra. Y esto es súper importante. Y es una técnica que hemos estado escuchando y haciendo en el estudio, aquí en clases. Es la pregunta básica. Es la primera pregunta que ustedes siempre tienen que hacer. Una pregunta simple. ¿Qué es? Muy simple. ¿Qué es? Digamos que yo les quiero enseñar a estudiar Torah. ¿Qué es lo primero que tienen que preguntar? ¿Qué es Torah? Hay otra cosa más que tienen que preguntar. ¿Qué es estudiar? Yo les quiero enseñar a estudiar Torah, entonces tienen que saber qué es lo que es estudiar, es mi definición, y qué es lo que es Torah, es mi definición. Porque si no, no les dije nada. Esa es otra pregunta.
Esa es la motivación, pero eso no es lo que yo quiero enseñarles. Esa es la motivación para hacerlo. Pero correcto, es otra pregunta importante. ¿Hasta aquí es claro? Están quedando dormidas. ¿Está muy cansada? Lo siento. Un cafecito puede salir, no tengo ningún problema si quieres. Entonces, ¿cómo lo escucho? ¿Qué significa escuchar entonces? Entender exactamente a qué se refiere Ah, la persona. entonces se requiere una definición clara de lo que el otro está diciendo y tiene que ser clara, lo que significa que tiene que ser en mis palabras, no en las palabras del otro. Hay una canción de Joan Manuel Serrat, no sé cuántos de ustedes conocerán a ese tipo, pero es un catalán muy simpático, que tiene una canción respecto de los políticos. Y es una canción en la que habla como, es toda la canción, son como 3-4 minutos de canción en la que no dice nada. No dice nada. Vamos a poner las bases para solventarlos, para instaurar los pilares fundamentales, para poder construir sobre ellos una plataforma en la que no dijo nada. Estamos en un proceso permanente de construir nada, no dijo nada. Escuché a un político, lamentablemente judío, en Argentina, que le hicieron una pregunta, escuché la entrevista, y el tipo habló durante un montón de rato y no dijo nada, literalmente nada. He escuchado políticos en todas partes decir cosas que no son verdad, pero que no diga nada se requiere una destreza especial. Y la gente lo escogió. Lo que significa que creen que saben lo que el tipo dijo. Y el tipo no dijo nada, así que no pueden saber lo que el tipo dijo, porque no hay nada que dijo. La gente se deja llevar por la sensación de haber escuchado algo inteligente. Tiene que ser algo simple. Si no es simple, hay gato encerrado. Hay algo raro ahí. Y simple significa, lo que sea que yo les diga que es una definición, tiene que ser algo que en su lenguaje es comprensible, no en el mío. Yo hablo raro. ¿Ok? Hay un problema más grande con eso. Este es un ejemplo que daba la Rav Noah Halabash, ¿no? Y decía, si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, levanten la mano la que cree que es una buena persona, por favor. Buena persona. Defina. En su definición. Si no sabemos lo que es una buena persona, es re complicado. Hay un segundo problema. Hay un segundo problema enorme. Digamos que ustedes dicen que son buenas personas. Peor todavía. Si ustedes tienen una persona muy, muy, muy buena, sentada aquí, y una muy, 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 muy mala, sentada acá, y les preguntan a los dos, ¿eres bueno? ¿Quién es más probable que diga que es bueno? Es malo. Es un problema, ¿no? Así que ustedes creen que son... Porque él se justifica a sí mismo. Él es lo que quiere ser y genera una historia para que él tenga razón. Si ustedes tienen a una persona de la mafia, el tipo va y mata, y tortura, y daña, y roba, y ataca, y amenaza. ¿Por qué lo hace? Tiene toda una explicación del mundo. Él merece respeto. Si el resto de la gente no lo respeta, tiene que hacer algo al respecto. ¿No? Por ejemplo, hay otros. No me haga entrar en el tema, por favor. No, que no es el único. ¿Es verdad o no es verdad? Es un problema enorme. Por lo tanto, si ustedes quieren ser una buena persona, tienen que partir por tener una definición de qué significa ser una buena persona. Hay mucha gente que dice, pero esto es una buena persona, ¿no? ¿Qué importa si es religioso o no es religioso? ¿Cuál es la definición de esa persona de ser una buena persona? No es clara. No estoy diciendo que sea buena persona, ni que no sea buena persona. ¿Ok? No me he pronunciado, porque no he dicho ninguna definición de si es bueno o malo.
¿Hasta aquí es claro? Así que si ustedes quieren llegar a algo, si ustedes quieren vivir una buena vida, hay que partir por una definición básica. ¿Cuál? ¿Qué es una buena vida? Y tiene que ser una definición que les sirva a ustedes, no a mí. Si yo les digo, una buena vida es en conexión con Dios, es estar en conexión con Dios. ¿Han escuchado ese tipo de cosas, no? ¿Sí? ¿Alguna vez? Ok. ¿Qué tendrían que preguntar inmediatamente? ¿Qué es Dios? ¿Y qué es lo que es estar en conexión con Él? Si no tienen una buena explicación, no les dijeron nada. ¿Correcto? Eso es otro tema. Si estamos hablando de el qué, no del cómo después. Hay un tercer problema importante en que ataca esta definición. ¿Ah? Me encantan los problemas a mí. Si no estamos claros de las definiciones, entonces estamos viviendo en una dirección que no necesariamente nos lleva a donde nosotros queremos ir. Y hay un problema y esto está fundado en una licencia que nos damos permanentemente. Barnabas lo llamaba esto el juego del yo tú él. Yo tú él. Cuando alguien hace algo, se presenta normalmente en tres versiones distintas la misma acción. Si soy yo, está bien. Si es tú, entonces está más o menos. Y si es otro, está mal. Por ejemplo, si ustedes quieren a ver, un ejemplo que sea sano. Ustedes deciden saltar en bungee. Esto bungee jumping. ¿Sí? Estos que se agarran un elástico a la espalda y se tiran de un puente 60, 70, 80, 100 metros abajo y alcanzan a tocar el agua. Eso es lo más top de todo. Caer y alcanzar a mojarse y salir de vuelta y estar rebotando un buen rato. Si lo hacen ustedes, ¿cómo lo describirían? Genial, impresionante. Aparte requiere un valor impresionante saltar, porque uno se está suicidando. ¿Sí? Resulta que no funciona porque está el elástico, pero uno se está suicidando. La adrenalina, estoy en condiciones, soy una persona valiente, yo me tiro. Ahora, ustedes tienen una amiga al lado. Y la amiga se tira en un bungee jumping. Entonces, ¿qué le dicen? Digamos que ustedes no están de acuerdo con tirarse. Vamos a suponer, solamente para el ejemplo. Si ustedes no están de acuerdo con tirarse, no le van a decir a la amiga, eres estúpida. ¿Qué es lo que le van a decir? Le van a decir, es un poco arriesgado, es peligroso, me da miedo, no lo hagas. Pero, ok, un poco... Pero si es una mujer X que ustedes ni conocen y la ven saltando, ¿qué es lo que dicen? Está loca, es suicida. Depende de la confianza, etc. La misma acción, si la hacen ustedes, es espectacular. Si la hacen del lado, ¿sí? No es tan espectacular, pero si lo hace alguien que no se puede ni defender de lo que ustedes digan, es un estúpido, un loco. Está mal. ¿Correcto? ¿Les ha pasado alguna vez tener ese tipo de experiencias? La gente que fuma, la gente que anda rápido en auto o imprudentemente en auto, la gente que, no sé, sí, pero es distinto. Si soy yo, de algo me tengo que morir. Si eres tú, es como, bueno, pero en realidad no te conviene, está mal. Pero si estamos hablando de un público absolutamente abstracto, están todos locos los que fuman.
Son distintas versiones, es el mismo concepto, pero yo lo presento de distintas formas. ¿Entienden? Ahora, la pregunta interesante para hacerse es, ¿cuál es verdad? ¿Es que soy muy valiente? ¿Es que es peligroso? ¿O es que es estúpido? ¿Cuál de las tres? No, no son todas. Porque la cosa, si tiene una valoración, tiene una valoración, no tiene tres. ¿Sí? Voy a decir algo que me gusta, ustedes saben que ustedes conocen, que yo soy medio políticamente incorrecto, así que voy a decir cosas políticamente incorrectas porque me encanta. El aborto. El aborto. O está bien o está mal. ¿Estamos de acuerdo? Yo no puedo decir que en este país está bien y en este país está mal, porque la distancia geográfica no cambia el concepto. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de si está bien o está mal. Si una persona, una mujer que está embarazada y aborta, mata al feto, lo mata en este lugar y en este también. Y si no mata al feto porque el feto nunca estuvo vivo, no lo mata aquí y tampoco lo mata acá. ¿Es correcto eso? Si la mujer, el principio, el valor de la vida humana va por encima de o va por debajo de lo que la mujer quiere hacer, es independiente si está en Los Ángeles, California, o está en algún lugar no tengo idea, ¿ah? O en Afganistán, o en Perú, o donde ustedes quieran. ¿Correcto? Entonces, tiene que haber un valor que yo le puedo asignar. Y para eso tengo que estudiar la definición de lo que estoy diciendo. ¿Se entiende? Están como serias. Y hay varias con las manos cruzadas, así como en posición de defensa. Es caja. A nadie, me están mirando a mí nomás. Espero que no tampoco. Entonces tenemos que enfrentar el siguiente punto, que es cómo hago para tener una escucha activa que funcione. Ahora es un cómo. ¿Cómo hago para que efectivamente cuando yo quiero escuchar, esté escuchando y no esté proyectando lo que yo quiero hacer y todavía esté entendiendo y esté haciendo uso de la información que me están dando? ¿Ok? El primer paso es que tengo que callar lo que yo estoy pensando a priori del tema. Cuando escucho a alguien, tengo que escuchar a ese alguien, no escucharme, ni escuchar lo que me dijeron, ni lo que pusieron en las noticias, ni lo que escuché a mi mamá, a mi abuelita, a mi tío, nada. Estoy escuchando a esta persona en forma única. ¿Ok? Cuando estoy estudiando un texto, tengo que leer el texto, no leer el texto en contexto con todo el resto de las cosas. Primero tengo que saber lo que el texto dice. Después puedo sacar todas las conclusiones y ponerlo en contexto. Pero primero tengo que leer lo que dice. ¿Ok? El segundo paso es que tengo que procesar. El primer proceso que tengo que hacer es, ¿entendí cada palabra o no? Y para eso tengo que decir, ¿qué significa esta palabra? Y la segunda, y la tercera, y la cuarta, y la quinta, hasta terminar toda la frase o todas las oraciones que la persona haya dicho. Tengo que escuchar palabra por palabra lo que la persona diga. Sí, es un dispositivo hecho con la función de sostener algo encima. Por eso no se puede definir en términos de la estructura física, porque tiene una función. Podría no tener pies. Empotrada sigue siendo una mesa. Puede tener una pata, puede tener 4 patas, puede tener 3 patas, puede tener 2 patas. Lo que sea, puede estar colgando del techo, sigue siendo una mesa. Lo que es característico de las mesas es que tiene una superficie para apoyar algo. Es una función, es una superficie con el objetivo, es una estructura o superficie con el objetivo de soportar cosas en horizontal. Eso es una mesa. Necesito la definición. ¿Ok? Pero después de la definición, hay un segundo paso que vamos a estudiar mucho más la próxima semana, pero
El paso siguiente es ver qué es lo que yo entiendo al respecto. Porque hay un nuevo concepto que está completamente relacionado con esto. La gente transmite información. Yo les estoy transmitiendo información a ustedes. Ustedes tienen que evaluar esa información. Para poder aceptar que una información es válida, tienen que pasar por el proceso de entenderla y contrastarlo con lo que ustedes creen. Pues si no, no lo pueden aceptar. Tienen que decir si tiene razón o no, no tiene razón. ¿Correcto? No basta con que yo les diga algo que suena inteligente. Ulay no es inteligente. Puede ser. Me pasa mucho. Como- Cuando yo escucho, primero saco todo lo otro. Escucho lo que la persona dice, veo palabra por palabra y ahora, ¿qué es lo que me viene a decir esta frase, esta cosa que me están diciendo? Eso es un proceso también que tengo que hacer. Y lo tengo que hacer en línea. Tengo que hacerlo mientras el otro está hablando. Para saber si entendí. Para eso lo convierto en mis palabras. Eso es Arihat Satayim, que es el próximo paso. Por eso les digo, vamos a verlo mucho más en profundidad la próxima vez. Pero el punto fundamental es que yo tengo que escuchar lo que el otro dice, ver que entiendo las palabras y ver que entiendo el concepto. Por ahí contrastarlo. ¿Entendí esto? ¿Es correcto? Me acabas de decir esto. ¿Esto fue lo que quisiste decir? Recién ahí estoy escuchando. Cuando soy capaz de repetir lo que el otro está diciendo en mis palabras y el otro está de acuerdo, solo en ese momento sé que se escuchó. ¿Ok? No basta con que yo les haya dado toda esta clase hasta aquí. Ustedes tienen que ser capaces de repetirla. Así que tienen que hacer una síntesis mental de lo que yo les estoy diciendo. Es parte del proceso de estudio. No basta con que ustedes me escuchen. Por eso los ejercicios. Por eso es importante y por eso les hago una síntesis al principio de lo que vimos antes. Para que ustedes recuperen parte de la información que tenían, para que hagan síntesis en su cabeza de lo que estamos hablando. ¿Ok? ¿Qué es lo que hemos visto hoy? Hasta este punto. Shmiata Ozen, que es cómo escuchar. ¿Qué es escuchar? Que hay varias maneras de escuchar. Ok. Saber el concepto de cada palabra. Entender palabra por palabra el concepto que está detrás. Y alejar los pensamientos que tenemos mientras estamos escuchando. Todo lo que han dicho es correcto. Así que estaban atendiendo. Así que estaban escuchando. Está excelente. Ahora tienen que sintetizarlo en orden para que a ustedes les haga sentido lo que están diciendo y vean si están de acuerdo o no. Es muy importante que ustedes sepan si están de acuerdo o no. Porque hay una definición que no es clara. ¿Saben cuál? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Por ahí les estoy enseñando. Por ahí estoy haciendo publicidad, propaganda. Por ahí estoy lavándoles la cabeza. ¿Cómo saben? ¿Cómo? ¿Qué significa lavar la cabeza? Convencimiento. No, eso es convencer, eso es propaganda, es publicidad. Hacer que piense como o sea, si vos estás Forzar, hablando, piensa como forzar al otro a que piense como yo quiero que piense. Eso es lavar la cabeza. Si una persona no conocía nada antes que tenga que ver con esto, como uno no sabe si lo que me está diciendo es mentira o verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque el problema es investigar a las personas. Correcto. Aparte del problema, cada uno tiene diferente. Es cierto. Y usted también. Escuchar mucha información y decidir cuál es lo que te quieres quedar. Ujú. Analizar toda la información que te dan y luego crear tu propio. Si yo las quiero educar,
o les quiero entregar información, entonces es muy evidente, les tengo que entregar toda la información y en todas las facetas de la información. Si yo solo les muestro una parte de la información, la parte que me interesa, estoy haciendo publicidad o propaganda. Y si yo no les permito que tengan otra información, excepto la que yo les estoy pasando, y anulo cualquier otra información, entonces les estoy lavando la cabeza. Ahora, si ustedes toman esto, tengan mucho cuidado, porque si es verdad lo que acabo de escribir, entonces les han lavado la cabeza durante mucho tiempo. Hola, ¿y yo? Yo creo que también sí van a que ver si reconoces en realidad, por ejemplo, tipo, si yo estoy metida en la política, soy política, reconozco mi problema, que la gente no piensa, de repente venís con todos estos pasos, como escuchar de verdad, tipo, como pensar de alguna forma también, Ajá. entonces puedo entender más, tipo, si creo que tiene razón, si uno ya los, aunque capaz no una clase de esto, quizás ya los hacer. Es correcto, puede ser que ya lo haga en forma natural. Hay gente que lo hace en forma natural porque le resulta natural, pero hasta que yo lo... Una persona que... Un segundo. Imagínense lo siguiente, que tenemos una persona que es que tiene una habilidad innata para jugar tenis. Y juega muy bien tenis. ¿Okay? O canta, o pinta, o toca un instrumento, o en matemáticas, o lo que fuera. Y resulta que nunca se entrena. Saca el máximo provecho de su potencial. No, eso estoy de acuerdo, pero sí, si una persona que aunque no entrene, sabe cuál es un don, puede reconocer cuando un profesor de una clase de tenis puede reconocer que está entiendo la forma correcta de jugar. Puede ser. Seguramente O pueden si él convencerlo de que no. se fuera mucho mejor. Pueden convencerlo. No, ese tipo nunca le ha ido bien con ninguno de sus estudiantes. Y resulta que está enseñando perfecto. Solo que los estudiantes no tenían ninguna capacidad, o no tenían interés, o no tenían disciplina. Mi punto es, no es tan fácil. Uno tiene que hacer un análisis. Y uno tiene que entrenarse a hacer este análisis permanentemente. ¿Ok? Si ustedes quieren vivir una buena vida, necesitan esta herramienta. Porque si no, van a vivir una vida que les digan que tienen que vivir, no la que ustedes quieren vivir. Y ese es el problema. Ese es el porqué. Si ustedes no tienen esta herramienta, Shunyata Ozen, entonces lo que les digan van a hacer. Vivimos en una sociedad, la sociedad occidental, es una sociedad construida a base de marketing. Y el marketing es publicidad, información específicamente con la intención de que uno haga algo que el otro quiere que yo haga, no que yo quiero hacer. Porque no necesariamente. ¿Ustedes conocen las maquinitas con las que se habla por teléfono? Ya, esas. Esas maquinitas, yo trabajaba en una empresa en Chile, años antes de venir, muchos años antes de venirme, trabajaba en una empresa que se dedicaba a darle servicios a las maquinitas, que en ese tiempo eran las maquinitas, en el año 2000. No. No, no sé. Y fui a un congreso que se hizo en Chile de proveedores de tecnología de celular. Cuando salió la comunicación de datos, por primera vez empezaban a plantarse redes de celulares que podían transmitir datos con velocidad. Y parte del simposio que se hizo al respecto lo trajo Nokia, la Noruega, ¿sí? Y ellos decían que hay que fomentar que la gente escriba programas que sean de interés de los usuarios. ¿Por qué? Porque si no, las redes de datos no se usan. Y entonces no se puede cobrar por los datos. En realidad, antes la gente vivía y no se moría, y no le pasaba nada, y no tenían celular. Nunca. Porque no había celulares. Hasta el año 92 los celulares no existían. En la calle solo había unos mamotretos así de este tamaño, que se tenían que tomar con las dos manos y que venían de unas radiofrecuencias absolutamente inalcanzables en precio. Recién en el año 92, 94 salieron las primeras redes celulares.
Hasta entonces la gente sobrevivía. Sobrevivía, en serio. Lograban llegar al día siguiente y no tenían el celular. La televisión fue inventada en los años, al principio de los 50. Antes de los 50, la gente también vivía. Y es más, hay gente como en mi casa, no hay televisor y se sobrevive, créame. ¿Ah? Ok, mi punto espero que sea relativamente claro. La necesidad la crearon publicitando algo. No es... Diciendo que nosotros lo necesitamos, Claro, lavarnos la cabeza, claro, también. O en este caso no es lavar la cabeza, es publicidad, porque hay gente que tiene la necesidad angustiosa de estar en comunicación permanente con la gente que quiere, y si yo le fomento un poquitito esa angustia, entonces se van a comprar cualquier cosa. Por eso las mujeres fueron el primer target del mundo celular, el primer objetivo de venta, porque las mujeres hablan más por teléfono y tienen necesidad de estar más conectadas que los hombres. ¿Es verdad? No, sí sé que es verdad. En ese tiempo yo estaba trabajando en esas cosas. Mi punto es que si yo exploto correctamente una necesidad del otro y lo convenzo de que esto le va a solucionar ese problema y no le cuento todo lo que está por debajo, entonces va a comprarlo. ¿Saben que hay estudios que muestran que a medida que hay mayor penetración de telefonía celular y videos y Facebook y este tipo de cosas, aumenta la tasa de depresión en la gente y entre los jóvenes de suicidio? Y hay estudios que muestran que eso es básicamente porque pierden la capacidad de comunicación humana. No saben hablar unos con otros. Me ha tocado ver grupos de gente que están sentados en el mismo bus chateando unos con el otro en vez de hablar. No se rían, es triste. He visto gente que sale en citas y los dos están en su celular. Hace pocos días pasé por al lado de un restaurante y había un tipo escuchando a su mujer con el celular ahí. Estaba con el celular. Y la mujer le hablaba. El tipo no la miraba y no la estaba escuchando. Sí, hay veces que son las mujeres las que están en el celular y los hombres son los que están tratando de hablar. Eso también pasa. ¿Ok? La necesidad no es necesidad necesariamente. Puede ser necesidad, puede ser que no. Eso es publicidad. El lavado de cabeza viene por otro lado. Así que yo les propongo, como un primer ejercicio para cerrar esta clase, primer ejercicio es que hagan una síntesis de las clases, se propongan hacer síntesis de al menos una clase a la semana. No es tanto. ¿Qué fue lo que dijo el Rab, o el Moré, o el personaje este que se paró delante? Dijo estas cosas, traten de armarse un esquema de lo que uno dice en la clase y ordénenlo para ver si logran entender, y van a ver que capturan mucha más información de la clase que si solo están escuchando. ¿Ok? Y el segundo ejercicio es, busquen las cosas que ustedes creen con certeza. Por ejemplo, si alguna ha estado en temas de política, por ejemplo, ¿qué creen de su partido político, del partido que estaba metido? O si ustedes estuvieron ayudando a ir en contra de, no sé, el aborto, o a favor del aborto, o si ustedes, lo que fuera, cualquier causa que ustedes hayan pensado o piensen que ustedes tengan, y hagan el ejercicio de preguntar qué significa exactamente. Y van a ver que se van a encontrar probablemente con más de alguna sorpresa. Porque muchas de esas cosas tienen que ver con lo que nos dicen que tenemos que pensar y no lo que pensamos nosotros. Ahí está todo el tema. ¿Ok? No, ok. Dígame. La segunda tarea es tomar una ideología que ustedes
tengan o hayan tenido, plantéela en un papelito y después desármela en las definiciones concretas de cada una de las cosas que significan. Mi pensamiento y lo que piensa cada uno. No. O sea, primero Hay una ideología. Usted cree en sionismo. ¿Sí? Usted cree en el sionismo. Vamos a suponer. Entonces, usted escribe, el sionismo es... el concepto del sionismo. Y ahora, tome eso y métase a internet a entender qué significa sionismo, cuál es la historia del sionismo y todo lo demás. Métase a ver qué es lo que significa lo que usted puso al lado y vea hasta qué punto usted está de acuerdo con eso. Y se puede encontrar con sorpresas. Si estoy de acuerdo, significa que Puede ser que esté de acuerdo y siga de acuerdo. Puede ser que diga, ¿qué estoy haciendo acá? Hase Shalom. ¿Ok? Yo estoy de acuerdo con que ustedes tienen que estar acá, pero ese es otro tema. ¿Ok? Eso. ¿Se entendió la segunda tarea? No, no es solamente cuestionarse. Es cuestionar lo que entiendo que el otro dice. Cuestionarse es permanente y es transversal. Es lo que uno cree, lo que uno defiende, lo que el otro dice, lo que entiendo. No estoy dando solamente pasos concretos de cómo hacerlo. ¿Qué fue lo que dije? Muy simple. Hay que escuchar. ¿Qué significa escuchar? Realmente escuchar, vaciar la cabeza de lo que pienso antes y escuchar lo que el otro dice. Tomar las palabras y ver que entiendo correctamente cada palabra y después ordenar a ver si tengo el concepto correcto. Eso es todo lo que dije. ¿Es muy difícil? No suena para nada. Solo que si lo estoy explicando, porque lo tengo que desarmar para que vean la importancia de cada uno de los pasos, eso es todo. Como una pregunta, bueno, digamos el ejemplo del sionismo, es un ejemplo, pero Es un pues ejemplo. pasa en muchas partes. Si yo leo una fuente sionista, o bueno, la historia en sí, me va a hablar bien y todo va a ser bien. Entonces tiene que leer la En otra. el concepto judío, Claro, y es como mi base. ¿sí? claro. Vamos a suponer. Ok. Pues si yo me voy al lado Palestino. palestino, Ujú. ellos tienen sus bases Ujú. y sus 100%. Yo sé, si quieres se las escribo ahí en la pizarra, no tengo problema. ¿cuál es el En el caso de que, bueno, no sé. Y ustedes tienen que ver qué es lo que están haciendo ellos, lo que están transmitiendo, qué es lo que dicen en realidad. Porque están diciendo una cosa. Por ejemplo, Palestina es nuestra. Defina, ¿qué es Palestina? ¿Qué significa que es nuestra? Pashut. Hagan, sepárenlo, son tres palabras. Sí, bueno, tome las definiciones y vea a cuál le parece que tiene más sentido. Eso es Pashut. A mí me parece que tenga más sentido. Tiene que tener alguna opinión usted, ¿no? Sí, pero no significa que sea verdad. De eso vamos a hablar la próxima semana probablemente.